Cosas de la escalofriante y trágica vida de Colosio y las posibles razones detrás de su asesinato. Hace casi 3 décadas, México fue sacudido por un crimen que cambió para siempre su historia política. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta marcó el primer magnicidio ocurrido en el país desde el 17 de julio de 1928, cuando el cristero José de León Toral asesinó a Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México. Aquella tarde del 23 de marzo de 1994, la violencia política volvió a escribir una de sus páginas más oscuras. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué opinas sobre este caso que, hasta hoy, sigue generando dudas. Bastaron 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, para acabar con la vida de Luis Donaldo Colosio en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Aunque el impacto en el cráneo habría sido suficiente para provocarle la muerte, el ataque fue definitivo. Colosio aún no era presidente, pero prácticamente nadie dudaba de que, como candidato del PRI, solo le restaban los trámites finales de campaña y la votación para convertirse en presidente de México. El único responsable señalado y condenado fue Mario Aburto Martínez, pero desde el inicio surgió la percepción generalizada de que no actuó solo, sino que obedeció una orden. Incluso su culpabilidad ha sido cuestionada desde los primeros días. Desde la primavera de 1994, México continúa preguntándose quién organizó el asesinato, cuáles fueron los verdaderos motivos y quiénes estuvieron detrás. Las respuestas que se repiten entre la población no suelen dejar bien paradas a las instituciones. En este relato revisamos el asesinato dramático, brutal y profundamente controvertido de Luis Donaldo Colosio, así como los posibles implicados y las teorías que han rodeado el caso durante años, incluyendo nombres del más alto nivel del poder político. Número 1. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Fue hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta. Su padre fue dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, presidente municipal de Magdalena de Quino entre 1982 y 1985, y secretario de Agricultura del Estado de Sonora. Posteriormente fue senador entre 2000 y 2006, y falleció en 2010. Colosio inició sus estudios universitarios en 1967 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo el título de licenciado en Economía en 1972. Número 2. Se separó de Carlos Salinas de Gortari en el discurso del 6 de marzo de 1994, un mensaje que muchos consideran su sentencia política. En un acto multitudinario en el Monumento a la Revolución, Colosio pronunció un discurso de fuerte contenido social y político. Habló de pobreza, desigualdad, abuso de poder, democratización del PRI, límites al presidencialismo y un nuevo federalismo. Aunque no rompió del todo con el liberalismo social promovido por Salinas, ese mensaje fue interpretado como una ruptura simbólica con el presidente y con el sistema que lo había llevado hasta ahí. Número 3. Colosio fue diputado federal por el Distrito 6 de Sonora y, tras las elecciones de 1988, fue elegido senador. Sin embargo, dejó el Senado el 2 de diciembre de ese mismo año para asumir la presidencia del PRI, sustituyendo a Jorge de la Vega Domínguez. En 1989 le correspondió reconocer la victoria de Ernesto Rufo Apel, candidato del PAN, como gobernador de Baja California, la primera gubernatura ganada por un partido distinto al PRI. Número 4. Fue secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Colosio había coordinado la campaña presidencial de Salinas, lo que, según las reglas no escritas del PRI, lo colocaba como un potencial sucesor. En abril de 1992, Salinas lo integró a su gabinete al frente de Sedesol, una secretaría clave por su contacto directo con grandes sectores sociales y bases electorales. Número 5. El 28 de noviembre de 1993, siguiendo la tradición priista, se produjo el destape de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial del PRI. Superó a figuras como Pedro Aspermella y Manuel Camacho Solís. Con el Tratado de Libre Comercio en marcha y un contexto económico favorable, todo indicaba que Colosio tenía la presidencia prácticamente asegurada.
Número 6. El levantamiento armado del EZLN en Chiapas, el 1 de enero de 1994, alteró por completo el escenario político. En medio de la crisis, el presidente Salinas pidió a Colosio retrasar el inicio de su campaña. Días después, Salinas nombró a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas, decisión que generó sorpresa y especulación, ya que Camacho había sido derrotado por Colosio en la lucha por la candidatura presidencial. Número 7. Colosio decidió iniciar su campaña presidencial pese a la petición del presidente. Lo hizo en el estado de Hidalgo, mientras la atención nacional seguía centrada en Chiapas. Su campaña avanzó de manera irregular y se hizo evidente su distanciamiento con Salinas, lo que muchos interpretaron como una pérdida del respaldo presidencial. Número 8. Colosio completó una sólida formación académica. Entre 1975 y 1976 cursó una maestría en Economía Urbana y Desarrollo en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente realizó una estancia en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Luxemburgo, Austria. A su regreso a México fue profesor en el TEC de Monterrey, la UNAM y la Universidad Anáhuac. En esta etapa conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Se afilió formalmente al PRI en 1979. Número 9. En su discurso del 6 de marzo de 1994, Colosio habló de un México con hambre y sed de justicia, de comunidades indígenas olvidadas, de ciudadanos agraviados por distorsiones de la ley y de un sistema que debía transformarse. Ese mensaje fortaleció la percepción de que su vida estaba en riesgo. Número 10. El 23 de marzo de 1994, Colosio llegó a Tijuana procedente de La Paz para un mitin en la colonia Lomas Taurinas. Arribó alrededor de las 4 de la tarde. El evento estuvo marcado por empujones, gritos, saludos y solicitudes. Subió a un templete improvisado y habló ante unas 4.000 personas, destacando que un gobierno responsable sirve a todos, escucha a la gente y atiende el reclamo popular. Número 11. Al concluir el acto, a las 5:08 de la tarde, Colosio descendió del templete y se dirigió a su camioneta Blazer. La multitud lo rodeó y la seguridad quedó rebasada. A las 5:12 de la tarde, un hombre se acercó por detrás, colocó un revólver calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Un segundo disparo impactó su abdomen. Colosio cayó al suelo gravemente herido. Número 12. El detenido fue identificado como Mario Aburto Martínez, quien gritaba que él no había sido el responsable. Colosio fue trasladado al Hospital General de Tijuana y murió horas después pese a los esfuerzos médicos. Número 13. Fue sometido a 2 cirugías simultáneas, una craneotomía y una laparotomía exploratoria. Sufrió un paro cardiorrespiratorio irreversible y fue declarado muerto a las 7:45 de la tarde. El parte médico indicó que la lesión craneal hacía imposible salvarle la vida. Número 14. La muerte fue anunciada una hora después. México entró en un estado de conmoción nacional. El presidente Salinas emitió mensajes oficiales y el país revivió el trauma de un asesinato político de gran magnitud. Número 15. El cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Miles de personas se congregaron en el PRI exigiendo justicia y gritando ¿quién fue? El ambiente fue de tensión, enojo e incredulidad. Número 16. Colosio fue sepultado en Magdalena de Quino, Sonora. En el funeral, su viuda Diana Laura Riojas habló de un México más justo y del dolor que le causaba la pobreza al candidato asesinado. Número 17. Tras el asesinato, el PRI designó a Ernesto Zedillo como candidato presidencial. La investigación fue caótica, con cambios de fiscales y versiones contradictorias. Número 18. El fiscal Miguel Montes primero habló de una conspiración con múltiples participantes, pero luego se retractó y sostuvo la versión del asesino solitario. Diana Laura rechazó estas conclusiones. Número 19. El fiscal Pablo Chapa Besanilla impulsó la teoría del segundo tirador y señaló irregularidades en la escena del crimen.
Sus argumentos fueron desechados judicialmente. Número 20. Un tercer fiscal, Luis Raúl González Pérez, redujo los móviles a 2, narcotráfico o asesinato político. Ambos fueron descartados por falta de pruebas. Número 21. La conclusión legal estableció que Mario Aburto Martínez fue el único autor material e intelectual del crimen. El caso fue declarado jurídicamente cerrado. Número 22. Surgieron teorías de conspiración relacionadas con muertes de personas vinculadas al caso, como la del jefe de Seguridad Pública de Tijuana. Número 23. Se habló de interrogatorios irregulares, traslados clandestinos y presiones para que Aburto declarara ciertas versiones. Número 24. Otra teoría apuntó a un misterioso sexto pasajero en el avión que trasladó a Aburto a la Ciudad de México. Número 25. Se difundió la teoría de los aburtos múltiples, basada en supuestas diferencias físicas y documentos contradictorios. Número 26. La teoría de las dos armas surgió por testimonios inconsistentes y versiones médicas contradictorias. Número 27. También se habló de una bala sembrada en la escena del crimen debido a la falta de preservación adecuada del lugar. Número 28. Se especuló que Colosio había sido presionado para renunciar a la candidatura semanas antes del atentado. Número 29. Diana Laura Riojas, gravemente enferma de cáncer, murió meses después y, según versiones, rechazó la visita de Salinas en su lecho de muerte. Número 30. Mario Aburto sigue afirmando que es inocente y que algún día la verdad saldrá a la luz. Número 31. 30 años después, persiste en México la percepción de que el asesinato de Colosio fue un crimen político orquestado desde las alturas del poder. Aunque nunca se probó legalmente, la desconfianza permanece. Porque, como se ha dicho una y otra vez, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.